Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Hace una semana me refería a diciembre como un mes que despierta amores y odios, pero había pasado por alto la esperanza, otro sentimiento muy propio de esta época del año, en gran medida relacionada con un asunto en el que, millones de españoles se dejan sus dineritos, ¿verdad? Y me refiero al sorteo del gordo de Navidad. Y ya lo dice el dicho, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, aunque se sepa que la posibilidad de hacerse con el premio mayor es de 1 entre 100.000, es decir, un 0,00001%. Esa es la posibilidad de tener el número ganador, lo que evidentemente parece que desalienta a muy poca gente, ¿no? Sobre todo viendo las colas y millones de euros que los apostantes se dejan cada año. Cuestión que se potencia cuando la economía va mal, cuando las cositas en el bolsillo apretan un poco, como quizá está sucediendo ahora en muchos hogares, por lo que con el aumento de la necesidad, muchos se juegan hasta lo que no tienen por si toca. Y como todo en la vida, están los que compran su lotería o lo que sea, ¿no? El juego que sea, de forma racional, y los que pierden la cabeza, además del dinero, persiguiendo cambiar de vida, aunque en parte lo consiguen, ¿no? Pero eso sí, empeorándola. Personalmente, el tema del juego es algo que, nunca me ha llamado la atención. No obstante, algún número, sobre todo en fin de año, siempre he comprado, pero más bien por iniciativa ajena que propia, ¿no? Ya fuera por familiares o temas de trabajo. Porque a quién no le ha ocurrido aquello de hacerse con un décimo pensando, no vaya a ser que toque y sea yo el único de la empresa que no haya comprado. Pero también están los más radicales o inteligentes, dependiendo, claro, de la óptica de cada uno, que directamente consideran jugar a la lotería como sinónimo de tirar el dinero, ¿no? Porque están convencidos de que no les va a tocar nunca. Y obviamente, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Máxime cuando no soy jugador y no he tenido la suerte de que me tocara nunca la lotería, ni siquiera un premio pequeño, exceptuando, alguna vez en esos en que uno recupera lo que pagó por el boleto, ¿no? Pero el hecho de no ser creyente en el sentido de apostar, digamos, no exime de que sea consciente de que la suerte existe. Y no siempre toca lejos, porque a lo largo de los años he conocido personas que han sacado premios importantes y en otros casos me lo han contado directamente, como mi propia esposa, que aún recuerda el número con el que cuando era muy niña en su familia y con 10 años más o menos de diferencia entre los sorteos, les tocó 2 veces el gordo, 2 veces, no una, porque compraban el mismo décimo de lotería cada mes. Y eso lo hacían toda la vida, ¿no? Desde siempre. Pero, como se dice, todo llega y todo pasa. Así que, con las vueltas de la vida, cuando yo la conocí, hace 20 y algo de años, de aquello solo quedaba la historia, ¿no? La historia de una suerte asistida. Y como acabo de decir, nunca me tocó la lotería ni tampoco me sentí atraído por ningún juego de azar, pero en los 90s me tocó vivir una experiencia relacionada con lo que estamos hablando y paso rápidamente a contártela. En mi negocio de aquel momento, a pesar de ser básicamente una papelería, vendía, la verdad, casi cualquier cosa, ¿no? Y vivía situaciones muy variadas, pero no me voy a ir por las ramas. Y solo quiero mencionarte un par de ellas en referencia a los clientes y en el primer caso un cliente del sexo femenino. Era una señora de unos 50 años de edad, casada, ama de casa y que vivía a muy pocos metros del local de su perdición, por decirlo, ¿no? Y lo digo así porque yo tenía su agencia de juegos, de azar, y ella era ludópata. Así que, a pesar de que intentaba incluso frenarla a veces, ¿no? Le decía,
no juegue, no sé qué. Tampoco podía dejar de atenderla, porque a menos de 100 metros de donde yo estaba, había otros 4 locales donde ella sí o sí despuntaría su vicio. Por tanto, no tenía nada por ganar, ya que esta persona lo que necesitaba era ayuda profesional, y no la buscaba, hay que decirlo, pero en cambio sí tenía mucho que perder. Incluso una buena relación de vecinos, y ya se sabe lo importante que es estar bien conceptuado cuando la clientela de uno es la gente que vive en tu propia calle, ¿no? Así que, como persona discreta de toda la vida, yo iba a lo mío y ella a lo suyo, pero también debo decir que la situación nos afectaba a los dos, y bastante. Me explico. La señora, como dije, era ama de casa y por tanto, ante su marido, que era quien sostenía económicamente el hogar, tenía que hacer malabares para disimular lo indisimulable. Hablo económicamente, ¿no? Y lo pasábamos mal los dos, porque el marido era también cliente mío, principalmente porque era fumador, aunque también cada tanto jugaba algún numerito, ¿no? Pero normal, ¿no? No como su mujer, que era un caso de locos. Tan de locos que como sabía que no podía inflar más los gastos de la casa, para decirle al marido lo que se había gastado en la compra o vaya a saber en qué, me pedía a mí que si el marido preguntaba por ella cuando venía a la papelería, y me preguntaba si había estado jugando algo, le dijera que yo no la había visto. Bueno, en parte eso era verdad, porque la pícara, por si alguna vieja de estas al visillo la pudiera delatar entrando en mi negocio, me llamaba muchas veces por teléfono, me decía los números a los que quería jugar y que cuando pudiera salir, cuando pudiera, venía a verme. A veces pasaban 3 días o más y no se aparecía, ¿no? Y cuando la veía, bueno, ahí arreglábamos cuentas. En algunas ocasiones me dejaba incluso dinero adelantado y en otras le tenía que fiar. Y era bastante, porque esta mujer jugaba todos los días de la semana, no importaba a qué. Mientras hubiera algo donde apostar, ahí estaba ella. Y para dar una idea del disparate, no me voy a poner a explicar los tipos de juego que había en aquellos días donde estábamos y en los que ella participaba, pero bueno, sí voy a dar una referencia sirviéndome de algo muy conocido en España, que son los cupones de la ONCE. Esta persona jugaba básicamente en 2 sorteos semanales, uno que se realizaba los días miércoles y el otro los domingos, que perfectamente podríamos equiparar al cupón diario que tiene la ONCE y el otro el del fin de semana, que es un poquito más caro, ¿no? Pues bien, lo que ella me pedía fijo, ojo, fijo, todas las semanas y mínimo, entre esos 2 sorteos, porque a veces se le ocurría sumar algún boletito más, ella me pedía por semana que le hiciera, yo tenía una hoja ahí en papel, 2 o 3 hojas, ni me acuerdo, y tenía anotado todas las combinaciones que esta mujer quería, y me pedía por semana 250 cupones entre esos 2 sorteos. Pero a eso se le sumaba lo que jugaba de lunes a viernes, a otras cosas, había otros juegos, ¿no? Y que muchas veces sumaba más que esos 250 cupones. Así que si eso lo multiplicamos por 4 semanas, y todavía nos quedaría algún día suelto, porque hay meses que tienen 5 semanas, obviamente la cifra que esta señora se dejaba en estos asuntos de juego era descomunal, ¿no? Y llevaba años así, porque como clienta yo la había heredado de la anterior dueña de la papelería, que en su momento me explicó cómo llevar este asunto, ¿no? Y del que cuando me lo dijo pensé, esto es un disparate, ¿no? Y no creo que pueda mantenerse así mucho tiempo, pero siguió pasando y como era de esperar, ese gasto desorbitado y permanente en un momento empezó a tener consecuencias, ¿no? En varios sentidos para esta mujer. Y a pesar de que yo, no me metía donde no me llamaban, su cara empezó con el tiempo a delatar preocupación y estrés que por momentos le resultaba insoportable, porque aunque no me lo dijera abiertamente, me comentaba sobre asuntos familiares y un día me terminó diciendo que había puesto la casa en venta, ¿no? Así que no era necesario preguntar mucho para saber que la situación no estaba siendo sostenible. Pues resulta que un lunes por la mañana, a todo esto, me llamaron de la agencia de loterías a la que yo reportaba
Y me felicitaron porque había vendido el premio mayor del sorteo de la noche anterior, que había sido el día 30 de junio de 1996, un domingo, día que yo aprovechaba para descansar, cerraba los domingos, ¿no? E inmediatamente pensé que le había cambiado la suerte a esta mujer, ¿no? A esta señora, que siempre perdía todo, porque no ganaba nunca, ¿no? Y cuando ganaba eran nada, o sea, perdía y perdía y perdía, ¿no? Pero rápidamente salí de dudas porque hablé con ella y me dijo ahí con mucho pesar que no era la favorecida. Confieso que, bueno, me dejó un poco helado porque no me entraba en la cabeza que con más de 1000 cupones que hacía al mes, solo de esos sorteos de miércoles y domingo, no fuera ella la que había tenido la suerte. Pero lamentablemente la cruda realidad era esa, porque nada cambió en su vida a partir de aquel día y el estrés que tenía iba increciendo jornada a jornada y se le veía, ¿viste? Se le veía en la cara. Durante ese lunes que me llamó la agencia, todo el barrio se fue enterando, ¿no? De que yo había vendido el primer premio e incluso algunos de los dueños de negocios más cercanos, que eran mi competencia en el rubro de juego de azar, se acercaron a felicitarme y compartir de alguna forma la alegría, porque eso era bueno para todos, ya que a solo una calle de distancia, pocos meses antes se había vendido otro premio mayor y eso estaba trayendo bastante gente nueva al barrio, ¿no? Porque es como todo, la gente va buscando dónde está la suerte, ¿no? Y obviamente para mí era una oportunidad de publicitarme, así que encargué una pancarta de nylon, de plástico, ¿no? Para poner en la entrada de mi local, informando del hecho y contraté además publicidad móvil con una empresa que en coche recorría el barrio anunciando lo sucedido, ¿no? Así que en boca de todos, tanto los clientes fijos como los ocasionales iban llegando, como de costumbre, y preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y quién es el que se llevó el gordo? Pero nadie lo sabía. Y por aquellas épocas lo normal era que cuando tenías una suerte de este tipo, ¿no? Al dueño del local donde habías hecho la apuesta, le hicieras un regalito, ¿no? Ahí, aunque fuera pequeño. Así que si bien yo no esperaba nada, porque nunca he sido esperar nada, tengo que decir que tampoco me venía mal, ¿no? Si alguien me quería alegrar el día, por lo que, bueno, seguí con mi rutina y a ver si con el correr de los días aparecía el afortunado o afortunada, que en definitiva era lo que a mí más me interesaba. Yo quería saber quién era y compartir un poco su alegría, que también era la mía. Y la cuestión es que 2 o 3 días después, seguía sin tener noticias del tema y del mismo modo los vecinos. Así que se empezó a especular de que sería alguien que vivía muy cerca pero no quería que se supiera quién era, algo que me pareció muy probable, ¿no? Porque de haber sido yo el favorecido, seguramente habría intentado mantener mi privacidad. Y así fue transcurriendo la semana sin novedades y mis vecinos parecían todos medio investigadores privados, porque buscaban al primero o primera al que se le viera algún movimiento raro, ¿no? Que lo convirtiera en sospechoso de saberse ganador de mucho dinero y cometer el delito de no decirlo, probablemente para evitar, bueno, nuevos amigos de esos que llegan siempre cuando necesitan algo, ¿no? Y por mi parte confieso que el hecho de no saber nada de quién era el que había tenido la suerte, bueno, me molestaba un poco, ¿no? Pero lo entendía. Y ya me había hecho la idea de que el agraciado no quería que se supiera nada de él, pero tenía una última esperanza porque el premio había que recogerlo presencialmente en la propia dirección de Loterías del Estado unos minutos antes del sorteo siguiente, que además se transmitía en directo por televisión abierta, y podía presenciar la entrega del premio quien estuviera a cargo de la agencia o su agencia vendedora del boleto. En ese caso era yo. Así que, como mucho, tendría que esperar unas horas hasta que llegara el domingo y podía aprovechar para salir en la tele y además en prime time. Así que, genial, ¿no? Y así lo hice. Unos cuantos minutos antes del sorteo me presenté en la dirección de loterías, donde tenían un plató de televisión armado de forma permanente, ¿no? Para cada semana, y tras las cámaras había sitio para el público que quería presenciar el sorteo, ¿no? Me acerqué entonces ahí a las autoridades que estaban en el lugar, presenté mis documentos y esperé
la hora en que, bueno, se encendieran los focos para ir al aire. Y muy poco después me llamaron y tomé la ubicación en aquel decorado, donde, bueno, seguía mirando hacia todos lados, ¿no? A ver con quién compartiría escenario como estrella de la noche, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero la cosa no salió como esperaba, hay que decirlo, porque se hizo presente un funcionario de Prosegur que, cupón en mano, manifestó ser el apoderado del ganador, así que con él y quienes presentaban el programa, se encendieron los focos a máxima potencia y entramos en directo en la programación del canal que emitía el evento aquel domingo, ¿no? Cuando todo el país estaba pendiente, ojo, de ese nuevo sorteo, y seguramente mi familia, amigos, pero sobre todo los vecinos de mi barrio estarían esperando que se desvelara la identidad, ¿verdad?, del nuevo rico de la zona. Y el show arrancó conmigo porque me entrevistaron, eso sí, brevemente, como vendedor del boleto ganador, pero tuve tiempo suficiente para dar a conocer mi papelería, algún otro dato más de la zona, y después rápidamente el primer plano se fue hacia quien de manos del notario del estado iba a recibir el premio. Así que el protagonismo fue para el funcionario de Prosegur, que vestido con su uniforme, además de esquivar cualquier dato identificativo del cliente, aprovechó para hacer publicidad de la empresa y que garantizaban una privacidad muy conveniente para manejarse en estos casos, algo que yo era el primero en no dudar. Y todo pasó bastante rápido, tengo que decirlo. Vino la tanda de publicidad de unos segundos y a la vuelta ya comenzó el sorteo en directo, por lo que nos invitaron a retirarnos a la zona donde estaba el público. Y obviamente ahí terminaron mis esperanzas de saber quién era el ganador, ¿no? Me quedé entonces unos minutos hasta que se dieron los resultados que le llevarían la suerte, bueno, vaya a saber a quién o quiénes, y me fui para casa pensando que quizás en algunos días o cuando todo se calmara en el barrio igual nos enterábamos de algo. Pero pasaron los días y nada cambió, salvo que de golpe uno de los vecinos cercanos se mudó sin decir nada, desapareció totalmente, ¿no? Y según comentaban mis clientes, eso lo convertía en la persona más probable en haber ganado el premio. Pero hasta que me fui allí, nunca supe realmente a qué persona le había dado en mano ese trozo de papel que le había significado un buen pellizco en su vida. Y como seguramente te estarás preguntando de cuánto hablamos, antes que nada debo decir que, bueno, no es quizá comparable con los premios que se dan en Europa o en España, pero para 1996, estamos por entrar en el 2023, o sea, son 27 años casi, ¿no? Cerca de 30, y el lugar donde estábamos en aquel momento era mucho dinero. Y si tomamos que hoy el dólar estadounidense está a la par más o menos con el euro, estamos hablando que en aquel momento eran algo más de 310.000 euros. Te estoy diciendo la equivalencia, eran dólares, pero te lo estoy pasando en euros. Pero ojo, estamos hablando de 1996. Yo no te estoy actualizando la cifra de lo que era y poniéndole nada. No, te digo la cifra del año 1996. Serían de ahora 310.000 euros más o menos, un poquito más, pero vamos a dejarlo en 310. Así que si hoy por hoy esta cifra, esta cantidad de dinero a cualquiera le vendría muy bien, imagínate lo que hubieras hecho con ese dinero hace casi 30 años, ¿no? Cuando en España estaba la peseta y las cosas evidentemente eran mucho más baratas. No tengo ninguna duda de que daba para hacer muchos cambios en la vida de cualquiera, ¿no? Pero bueno, poco tiempo después, mi situación personal cambió, así que dejé aquel barrio, cambié de trabajo y le perdí la pista a todo aquello, ¿no? Incluida mi mejor clienta, que una vez más fue heredada por una nueva propietaria de la papelería. Así que seguí mi vida alejado de las loterías y demás temas de azar, pero la constante fue de que nunca saqué un premio, al menos hasta el momento que estoy grabando este episodio, ¿no? A ver si resulta que esta Navidad el que le da trabajo a Prosegur soy yo, que no estaría mal, y es más, me vendría muy bien, me vendría la verdad muy, muy bien. Pero bueno, en fin, como decía, nunca he ganado la lotería ni ningún otro premio del estilo.
Y tampoco he sido muy afortunado en cuestiones de sorteos, lo que no me preocupa mayormente, hay que decirlo, sobre todo por aquello de, como se dice, ¿no? Desafortunado en el juego, afortunado en el amor, que es más importante. Así que haciendo rápida memoria de si alguna vez me gané algo, estaba recordando hace unos minutos, a ver qué puedo contar de esto, ¿no? Y diré que creo no olvidarme de nada, solo recuerdo 3 ocasiones y probablemente a estas alturas estarás pensando, sigo sin entender el título de este episodio. Paciencia, paciencia, ya casi estamos. Y solo diré que no se trata de temas de titular por cuestiones de igualdad, al referirse al gordo o algún tipo de alusión o incluso error por el hecho de que en Cataluña tenemos un sorteo que se llama La Grossa, ¿no? No es nada de eso. Y se refiere a la primera vez que recuerdo haber ganado algo en un sorteo. Pero bien, vayamos en orden inverso en el tiempo. Estando acá en España, hace ya unos cuantos años, trabajaba en una empresa que formaba parte de las que ocasionalmente fueron sponsors de uno de los torneos de tenis, en uno de los años, del torneo Conde de Godó, que se juega en Barcelona, ¿no? Y como parte de ello, la firma hizo un sorteo entre los empleados consistente en varias entradas para asistir en primera fila a un día concreto del torneo, ¿no? Que evidentemente no era la final, porque ya sabemos la pasta que hay que tener para estar esos días en la mejor butaca viendo a Rafa Nadal o cualquiera de los otros grandes deportistas de esta especialidad, ¿no? Pero de todas formas era una gran oportunidad, así que me dio mucha alegría cuando me avisaron de que me había ganado 2 entradas, ¿no? Y todavía recuerdo lo que me costó aparcar para llegar ese día, porque es impresionante la cantidad de gente que mueven estos torneos de tenis. Bien, de este caso, que tiene cierto nivel, premio interesante, nos vamos a finales, como dije, vamos hacia atrás, y nos vamos a finales de los 90, cuando, participando en un curso, bueno, no fue precisamente un sorteo, pero resulté ganador de un libro, que ahora mismo me gustaría leer, porque parece mentira, pero lo tuve casi 8 años en casa, le di varias veces una ojeada, pero nunca llegué a leerlo completo. Y lo terminé regalando porque cuando me vine para España ya no tenía espacio en la maleta. Me traje lo que pude, pero prácticamente tuve que dejar todo en las casas de mis padres, ¿no? Y bien, luego de este breve pasaje por la lectura no leída, digamos, ahora sí voy al premio que le da sentido a este episodio. Y que fue lo que recibí en una jornada en la que se recaudaban fondos para españoles y gente, bueno, desprotegida en general. Esto ocurrió a finales de los años 70, no sé exactamente, pero finales de los años 70, así que yo tendría unos 12 o 13 años como mucho, y esta asociación de ayuda hacía eventos a los que concurría mucha gente, que con su entrada apoyaba a toda esa red de contención social. Y dentro de esas jornadas especiales de recaudación de fondos, recuerdo una que era muy esperada cada año y que contaba con el apoyo incluso del gobierno de España, ojo, al punto de que se realizaba en los propios jardines de la embajada, a la que se enviaban, bueno, miles de turrones, botellas de diferentes bebidas, productos enlatados y más cosas para ser vendidas a los que hubieran comprado su correspondiente entrada para poder acceder al recinto ferial ese día, ¿no? Creo que era un solo día. Y allí se exponía todo aquello para que con ciertos cupos de compra, o sea, no podías llegar y comprar todo lo que quisieras, ¿no? Había que repartir y de esa forma hubiera para cubrir toda la demanda de toda la gente que había comprado entrada, ¿no? Como siempre, si no ibas temprano, igual en algo no llegabas, pero si más o menos ibas temprano, que ojo, había colas, colas había, como en los cines en los años 70, había colas para entrar a la embajada, para este evento, que generaba unos excelentes ingresos para la causa en cuestión, que además tenía otras formas de financiación porque dentro del recinto se montaban también terrazas, donde al mediodía, o bueno, incluso durante todo el día, podías comer, ¿no?, de los mejores productos españoles, mientras escuchabas músicas típicas en vivo, también grabado, o también podías ver algún espectáculo artístico y alguna cosa más, ¿no? En fin, era algo muy interesante de ver,
que también resultaba muy interesante para el paladar, hay que decirlo, y una oportunidad única en momentos en que no existía la libre importación por allá. Por tanto, lo que podías comprar ahí no eran cosas que pudieras encontrar fácilmente en un supermercado. Por lo que aquello cada año tenía un éxito tremendo, un éxito total, ¿no? Y como decía antes, no era la única ocasión en que se hacían estas campañas de recaudación, pero del resto no puedo hablar mucho porque solo recuerdo las de la embajada y otra concreta de la que voy a hablar a continuación, aunque creo que había más, estoy seguro que había más, pero o mi familia no asistía o directamente por edad yo me quedaba en casa y no la llegué a conocer, ¿no? Y hablando de la que me acuerdo, fue en un teatro o un cine, la verdad no estoy seguro. Pero el mecanismo era el de siempre. Comprabas la entrada, que evidentemente era más cara de lo que sería una entrada normal de un espectáculo, porque tenía el cometido de ser un aporte a la asociación, ¿no? Y a la causa. Y eso te daba derecho a ver el espectáculo que hubiera ese día, ¿no? En este caso, musical, cinematográfico, etc. Y en ocasiones participar de algún sorteo como ese día en cuestión. Realmente no me acuerdo si hubo película, bailes, obra de teatro, no me acuerdo, eso no me acuerdo. Pero lo que no se me borró fue el sorteo del final de esa tarde, ¿no? Algo que todos estaban esperando. Y no era para menos, porque había buenos premios, ¿no? Te podías llevar pasaje y estadía para visitar España, algún crucero también, vaya a saber por dónde, ya no me acuerdo. Y había otros premios interesantes también, neveras, televisores, en fin, había una importante cantidad de empresas que apoyaban el evento y aportaban, digamos, le regalaban a la causa lo que ellos vendían, fabricaban o tenían, para de esa forma colaborar con la asociación. Y en algunos casos los productos eran vendidos para recaudar los fondos, como los turrones que estoy diciendo que daba el gobierno español a través de la embajada. Y otras veces directamente esos aportes que hacían las empresas se regalaban en sorteos, como gancho, evidentemente, para que la gente comprara entrada a esos eventos que en definitiva eran aportes directos a la causa para lo que comentaba antes, la gente desprotegida, ¿no? Y la cuestión es que esa tarde, al cierre del espectáculo, empezaron a sortear los premios y todos teníamos nuestras entradas en la mano, mirando los números, a ver quién se iba a España, quién de crucero, quién renovaba nevera y así sucesivamente, una larga lista de opciones. Y recuerdo que el teatro cine, ya dije que no me acordaba qué era, estaba lleno, eso sí, ¿no? Y se fueron entregando los premios más importantes, con lo que casi sobre el final mis padres decidieron marcharse, ¿no? Pero aún quedaba ahí algún premio consuelo, así que todavía había mucha gente y yo pedí para quedarme con unos familiares que vivían a la vuelta de casa, porque sin problema igual me podían llevar de regreso en coche con ellos, ¿no? Y así fue. Estaba entonces, como todos, atento a los números y seguían saliendo premios. Pero a mí me daba igual lo que me tocara, ¿no? Nunca me había ganado nada y aunque fuera algo, lo que fuera, me iba a alegrar el día. Así que yo, tranquilo, ¿no? Pero la suerte me esquivaba, hay que decirlo, ¿eh? Qué cosa. Y llegó el último premio que se daba, mientras las personas que estaban al frente del evento ya hacía un rato que venían despidiéndose, agradeciendo a los presentes, a los que no estaban presentes pero habían colaborado, en fin, toda la parafernalia de siempre, ¿no? Todo el apoyo a las empresas, todo lo que se dice. Y como broche de oro del evento, el asunto terminaba con música y eso, y evidentemente con el último ganador, el último que había tenido el boleto, que había tenido un premio, en el escenario, ¿verdad? Recibiendo ese premio, y ahí terminaba el espectáculo. Así que en ese momento cantan, ¿no? el último número. Y yo, bueno, casi por acto reflejo, miré a ver si lo tenía entre manos, porque me había quedado con las 2 entradas de mis padres y obviamente también tenía la mía, ¿no? Y cuando reviso con atención, era el número que estaban diciendo por los altavoces. Así que me levanté ahí de un salto, miré a mis parientes y le dije que voy a bajar, recojo el premio y vuelvo enseguida, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Bajé, tardé unos segundos y llegué ahí medio agitado al escenario, al lugar donde me saludaron, verificaron que estaba correcto, que sí, que mi boleto estaba bien y que era el último ganador, ¿no?
Y ahí estaba yo, como un artista, mirando al público que esperaba saber qué me había ganado también, ¿no? Y resulta que aquello tenía su cuota de humor, ¿no? Por lo que apareció en escena ahí una persona o dos, no me acuerdo, y me trajeron el premio. Y el premio era una mortadela que había que cargarla entre dos. Tremenda, la mortadela tremenda. La cuestión es que si durante el espectáculo lo que se habían escuchado eran aplausos, ahí en el final eran solo risas, ¿no? Incluida la mía, porque era la primera vez que me tocaba algo y era de comer. Podía haber sido otra cosa, ¿no? No, de comer. Y ni pasajes de avión, ni crucero, ni televisor, y bueno, nada. Una mortadela que igual fabricaron a propósito para reírse un poco al final, como estaba un poco de moda también en ciertos programas de televisión por aquellos días, donde por ejemplo recuerdo muy bien uno donde la gente concursaba por premios importantes, bastante importantes, pero también había una parte de chiste, ¿no? En lo que si tenías mala suerte y no elegías bien o no contestabas bien o lo que fuera, te podía tocar el premio show del programa, que era un cerdo vivo, que salía corriendo entre la gente del plató cuando elegías, la opción incorrecta, ¿no? Y perdías. Así que te podías llevar el cerdo para casa, el cerdo vivo. Y bueno, y a mí me tocó la mortadela. Así que, pasados unos segundos del impacto embutido me la puse al hombro con cuidado y ya ni regresé a la butaca, porque no había ni dónde dejar a mi gorda acompañante. Aquello había terminado ya, así que entre risas me junté con mis parientes, nos subimos al coche y emprendimos el regreso a casa, del que todavía me acuerdo por el aroma de la mortadela que tuve que llevar encima porque ocupaba demasiado lugar en el asiento trasero del coche. Y un rato después, cuando me dejaron en casa, entré desfilando, ¿no? Yo tenía llave y entré desfilando como si llevara un torpedo de submarino al hombro, ¿no? Y mis padres que estaban en la cocina me quedaron mirando, ¿no? Cuando vengo entrando, una cara de ¿eso qué es? Y les dije que lo había ganado en el sorteo, ¿no? Y que les hacía entrega el premio. Así que, después de las risas pertinentes, decidimos que era imposible consumir aquello sin empacharse a lo bestia durante muchos días, y lo hacíamos entre nosotros nada más, por lo que nos quedamos con una parte y el resto la cortamos en trozos, en varios trozos para regalar. De forma que entre los parientes que me devolvieron a casa esa tarde y otros vecinos, medio barrio terminó comiendo mortadela aquel fin de semana y bueno, creo que seguramente algún otro día más. Y esta es la historia, así que ha quedado develado el motivo del título de este episodio y hasta aquí lo que te quería contar hoy, donde una vez más queda claro que la suerte a la hora de un sorteo no viene sola, ¿verdad? Necesita ayuda. Y por eso aquello de el que no arriesga, no gana. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.